Buenas tardes, profe. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos entonces a esta semana número 10, en donde analizaremos algunos aspectos relacionados con la materia de estadística. Voy a compartirles mi pantallita para dar inicio ya con la clase. Bien, entonces, para esta semana nosotros haremos un análisis acerca de las medidas de dispersión y las medidas de posición, ¿sí? Voy entonces a hablar acerca del objetivo de este encuentro, que va a ser el de identificar las principales medidas de dispersión, de posición y aplicar sus conceptos en ejercicios reales dentro de una empresa. Nosotros tenemos aquí, lo primero que veremos dentro de las medidas de dispersión va a ser conocer lo que es el rango, la desviación media, la varianza y desviación estándar, así como también la varianza poblacional y la varianza muestral. Esos son los subtemas que trataremos dentro de lo que es medidas de dispersión. En cuanto a las medidas de posición, en cambio, analizaremos lo que son los cuartiles, los quintiles, deciles y percentiles. Es decir, ahora vamos a aprender a trabajar ya no solamente con datos en bruto, es decir, los no agrupados, sino hacer el análisis del cálculo de cuartiles, deciles, percentiles dentro de un conjunto de datos o de una tabla de distribución de frecuencia, que les había comentado inclusive un poquito al respecto y les había dicho que era un poquito complejo solamente hasta que ustedes aprendan a identificar cómo seleccionar los datos y reemplazarlos en una formulita que aparece para cada uno de estos cálculos. Si ustedes ya le cogen la secuencia de cómo hacer el análisis para ir sacando los términos, se les va a hacer realmente sencillo trabajar con las medidas de posición. La bibliografía recomendada, la que tienen en las diapositivas, o recordarles que tienen acceso a ustedes a través de su usuario y contraseña a la biblioteca virtual de la universidad. Bien, entonces, vamos a empezar ya con lo que son medidas de dispersión y otras medidas de posición. Una medida de ubicación como la media o la mediana solo describe el centro de los datos. Desde este punto de vista resulta valiosa, pero no dice nada sobre la dispersión de los datos. ¿Qué significa? Hasta ahora hemos calculado únicamente media, mediana y moda, ¿no es cierto? Y si ustedes luego ya analizan la parte gráfica, van a darse cuenta que eso genera una gráfica de tipo campana de Gauss, por ejemplo. Sin embargo, no es posible determinar qué tan dispersos o qué tan cercanos están los datos dentro de una gráfica. Cuando trabaje con medidas de dispersión, esto es en realidad lo que les va a permitir ver qué tan precisos son los datos que vayamos analizando. Una medida de dispersión pequeña indica que los datos se acumulan con proximidad alrededor de la media aritmética. Mientras más cercanos estén esos datos o más aproximados estén a la media, yo podría decir que es una investigación de tipo válida. Pero en cambio, si me consigo con una dispersión bastante extensa, en donde en realidad estén muy separados de la media, daría muchísimo que desear los resultados de esa investigación. ¿Sí? La primera de las medidas de dispersión es el rango, ¿sí? El rango es la medida más simple de dispersión y esta se calcula restando el valor máximo menos el valor mínimo. Ya lo vimos nosotros cuando hicimos el análisis de la tabla de frecuencias, ¿recuerdan? Calculábamos el rango restando el límite superior menos el límite inferior. Exactamente lo mismo vamos a hacer aquí. Es decir, necesitaré tener ordenados mis datos y lógicamente tomar el valor más grande y restarle del más pequeñito. ¿Correcto? Esa es la primera de las medidas de dispersión, el rango. ¿Ya? Miren el ejemplo que aparece ahí. Si ustedes observan, me está dando una comparación entre dos empresas, el Baton Rouge y el Tucson. ¿Sí? En cada una de estas dos, tanto para el Baton Rouge como para la empresa Tucson, la media, si ven ustedes, el valor medio es 50, ¿no es cierto? Tienen la misma media. Sin embargo, si yo interpreto la forma como están colocados los datos, yo diría que es mucho más precisa la investigación realizada en Baton Rouge porque los datos son mucho más próximos. En cambio, si ustedes ven aquí, la dispersión que tendría esta curva es bastante más extensa. ¿Qué hago para analizar esto? Pues lógicamente calcular los rangos.
Si yo saco el rango del primero, voy a hacerle con esferito. El rango del primero, el dato más grande sería el 52 y el dato más pequeñito sería el 48. Por lo tanto, el rango 1 va a ser 52 menos 48 ha sido igual a 4. Si hago lo mismo con la segunda distribución, yo tengo que el dato más grande es 60 y que el dato más pequeño es 40. Por lo tanto, el rango 2 va a ser igual a 60 menos 40, 20. Solamente analizando los rangos que aparecen aquí, yo estaría mucho más confiada con la primera investigación que con la segunda. Porque el rango de la segunda es bastante amplio, significa que existe una mayor cantidad de dispersión de datos dentro de la curva. Y además, debo estar segura de que una dispersión, mientras más cercana esté a la media, más precisa es. Y si ustedes observan la gráfica que se formaría de la primera, yo les puedo asegurar que aquí en esta yo tendría una campana de Gauss, es decir, es una distribución normal. Pero en cambio, si hago la misma cosa acá abajo, ¿sí? Sigue siendo una campana, pero muchísimo más dispersa. Entre estas dos, la que más ajustadita esté a la media es la que a mí me convendría como una investigación mucho más exacta. ¿Sí? Para eso me sirve el cálculo del rango, para ver qué tan dispersos están los datos dentro de una gráfica. No sé si quedó claro esta primera parte. Sí, perfecto. Perfecto. Bien, ahí está solamente una pequeña descripción nada más, ¿no? Me dice que por ello la producción media es en la planta de Baton Rouge resulta una media de ubicación más representativa que la media de 50 monitores de la planta Tucson, por las descripciones que acabamos de hacer en este momentito, ¿no? Bien, otra de los parámetros de las medidas de dispersión constituye la desviación media. ¿Qué es la desviación media? Es la media aritmética de los valores absolutos de la desviación con respecto a la media aritmética. Ese es el concepto, ¿no? ¿Qué me dice esto? Yo puedo calcular la desviación media y siempre me va a dar un valor positivo porque aquí se manejan valores en valor absoluto. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer entonces? Ir restando cada uno de los números que aparezcan en mi muestra menos el valor calculado de la media. ¿Sí? Esa es la formulita que la vamos a ver a continuación. Ahí tiene. La desviación media es la sumatoria de X menos X media dividido para el total de datos de la muestra. ¿Ya? Tengo entonces dos números que se van a ir restando y así me dé un valor negativo, no me preocupa porque trabaja con el valor absoluto. Sin embargo, esto de que todos los datos sean solamente positivos no me da una visión realmente clara de lo que debería abarcar toda la parte de la gráfica. Sin embargo, es una medida que se encuentra dentro de la clasificación de las medidas de dispersión. ¿Ya? Miren ahí. Tengo un ejemplo, ¿no? En este ejemplo me está pidiendo que yo compare datos tanto de las bebidas que se venden en el local Orange County como el que se vende en el local Ontario. ¿Sí? Me dice, la siguiente tabla muestra el número de capuchinos que se vendieron en el local de Starbucks en los aeropuertos de Orange County y los de Ontario entre las 4 y las 5 de la tarde, de una muestra de 5 días el mes pasado. Determine la media, la mediana, el rango y la desviación media de cada local y compare las similitudes y diferencias. Si yo tomo estos datos de aquí, tengo los datos para Orange y los datos para Ontario. Están ordenados, ¿no es cierto? Entonces yo puedo trabajar sin ningún problema. Voy a calcular la media. ¿Cómo se saca la media? Sumando estos 5 valores y dividiendo para 5. ¿No es cierto? Esto ya lo hemos hecho nosotros. Entonces me va a dar como resultado una media de 50. ¿Ya? Ahora, ¿cómo saco la mediana? Si ustedes se acuerdan, la mediana se colocaba los datos, ¿no es cierto? Voy a ponerles acá a un ladito. Déjenme. Acá estoy. Ya. Coloco el 20, el 40, el 50, el 60
y el 80. 1, 2, 3, 4, 5. Como es impar, el valor que esté en el medio, ese es mi valor de la mediana, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo señalaría aquí el 50 y el 50. Y nuevamente, si ven que la media coincide en el primero y en el segundo local, cuando calcule la mediana, también va a coincidir que la mediana para los dos es 50, 50. Ahora voy a sacar el rango, ¿ya? ¿Cómo hago para sacar el rango? Tengo que restar el valor más grande del más pequeño. Para Orange, el rango será 80 menos 20, tendré un rango de 60. Y para Ontario, tengo un rango de 80 menos 20 y también me vuelve a dar 60. ¿Sí? Entonces, pese a que la desviación media no es una medida muy utilizada, sí es recomendable cuando yo tenga ejercicios similares a estos de aquí. Es decir, coincide la media, coincide la mediana y coincide el rango. ¿Cómo podría yo interpretar si tengo los tres valores exactamente iguales? ¿Cómo podría saber yo cuál de los dos me convienen o cuál de los dos es mucho más cercano a la media o con cuál de esas dos muestras me quedaría? Ahí necesito calcular la desviación media. ¿Sí? Ahí está el rango nada más. Ahora sí. ¿Qué hacía para calcular la desviación media? Cada uno, estoy tomando el primero, ¿no? Orange County. Cada uno de los datos que aparecían aquí, estoy restando del valor de la media que me dio 50. Aquí me da menos 30. La desviación absoluta será un 30 positivo. De 40 menos 50 es menos 10, por lo tanto 10. 50 menos 50, 0. 60 menos 10, 50, 10. 80 menos 50, 30. Y la sumatoria de este x menos x media me da que es igual a 80. ¿Correcto? Tengo la sumatoria. Ahora, ¿qué debo hacer? Dividir esa sumatoria para el valor de los datos. Y habían 5 datos. Por lo tanto, para el primer caso, me dice que tiene una desviación media de 16. Es decir, 16 capuchinos o 16 unidades de capuchinos. Es un promedio, dice, de una media. Están cercanas. Es más o menos 16 capuchinos que se venden al día. ¿Ya? Tengo la desviación media del primer caso. Hago exactamente lo mismo para el siguiente caso. Tomo cada uno de sus valores. Acá tengo los resultados 30, 1, 0, 1 y 30. La sumatoria de estos dos me va a dar igual a 62. Por lo tanto, divido para 5 y me da 12.4. ¿Sí? Entonces, la desviación media del segundo ejercicio me da 12.4. Si yo les pregunto a ustedes, ¿con cuál de los dos se quedarían? ¿Con el caso 1 o con el caso 2? El 2. Perfecto. El 2 porque la desviación media es más pequeña. ¿Qué significa? Que si yo tengo aquí una recta, aquí tengo la media que me dio 50, significa que más o menos 16 unidades se venderían en el primer caso. Y si hago lo mismo, aquí también tengo 50, pero más menos 12, que estaría mucho más apegadito a la media, se venderían en el segundo caso. Y siempre debo tratar de tomar aquella que se acerque mucho más al valor de la media. En este caso, el valor más pequeño permitirá identificar que es el valor que más se acerca a la media. ¿Sí? Ahí es necesario usar la desviación media, como pueden ver ustedes, ¿no es cierto? Tengo media igual, tengo mediana igual, tengo rango igual. ¿Cómo hago un estudio? ¿Cómo sé cuál de las dos me conviene? Pues saco desviación media. ¿Sí? ¿Qué hago con eso? Determino qué valores están mucho más cercanos al valor de mi media y por lo tanto diría que esta opción número 2 es la que es mucho más precisa y se acerca más al cálculo de esa media. ¿Sí? Para eso me sirve la desviación media. No sé si quedó claro hasta ahí. Ahí está solamente la explicación que acabamos de hacer nosotros. No sé si quedó claro. Sí, sí, profe. Perfecto. Bien, entonces, ¿cuál es la ventaja de la desviación media? ¿No es cierto? Si ustedes me escucharon al momento que expliqué, dije que no era muy conocida, no era muy utilizada, pero sí tiene dos ventajas fundamentales.
La primera incluye todos los valores de los cálculos. Recuerden que el rango solamente toma el valor máximo y el valor mínimo. En cambio, con la desviación media, todos los rangos que estén entre 20, perdón, todos los valores que estén entre 20 y 80, que eran los que agrupaban a este ejercicio, todos, absolutamente todos, son los que yo iré colocando aquí. ¿Ya? Y el segundo es fácil de definir, porque es la cantidad promedio de los valores que desvían la media, es decir, restar x menos x media y dividir para n. ¿Sí? Aquí me dice, en cambio, que el inconveniente es que el empleo es únicamente de valores positivos, ¿no es cierto? Por el hecho de que esté dentro de valores absolutos. Pero como no es una medida que se utilice con tanta frecuencia, únicamente la utilizamos cuando tengo problemas para definir porque tengo datos similares, ¿correcto? Entonces, miren el siguiente ejemplo. Me dice, los pesos de los contenedores enviados a Irlanda son en miles de libras, ¿no? Sería 95,000, 103,000, 105, etcétera. ¿Cuál es el rango de los pesos? Calcule el peso medio aritmético y estime la desviación media de los pesos. ¿Sí? Me pide que haya esas tres cositas que están ahí. Por lo tanto, yo podría saber directamente viendo los datos tal y como están, cuál es el valor de los pesos del rango. Pero primero hay que ordenar, ¿verdad? Perfecto. Primero debo ordenar. Caso contrario, podría cometer algún error y estaría dando una información errónea. Paso 1, siempre ordeno. Aquí está ordenado, ¿no? 90, 95, 103, 104, 105, 105, 110 y 112. Ahora sí puedo decir, el más chiquito es de este y el más grande es de este. Si yo no ordeno, aquí es bastante complicado. Aquí porque son de pronto 7, 8 números, no hay problema, pero cuando ya se trata, en cambio, de valores mucho más extensos, imposible poderlo determinar al ojo, ¿no? Entonces, paso 1, ordenar. Paso 2, sacar el rango. Resto el más grande, que sería los 112,000 menos los 90,000, y me quedaría una diferencia de 22,000, que sería el valor de mi rango. El cálculo del peso promedio, pues no es otra cosa que la media aritmética, es decir, la sumatoria de cada uno de estos valores, 90, 95, 103, hasta que llegue el 112, sumados y divididos para el 8, ¿sí? Porque son 8 los números que yo tengo. Por lo tanto, divido esa sumatoria para 8 y me da que el valor medio ha sido 103,000 libras. ¿Ya? Y por último, la desviación media no era otra cosa que colocar en orden hacia abajo los datos y voy restando de esta media que aparece aquí. Si yo no calculo la media, pues lógicamente no podría tener la desviación media. ¿Por qué? Porque este es un dato o un cálculo que se hace obligatoriamente restándole la media. Hago la operación respectiva, no importa si es que es negativa, voy colocando en positiva en la columna que dice desviación absoluta. Y luego lo único que voy a hacer es la sumatoria de todo eso dividido para la cantidad de datos que es 8. Por lo tanto, me da que la desviación media ha sido de 5,25 miles de libras. ¿Sí? Entonces es bastante sencillo en realidad calcular la desviación media, calcular la media que ya sabemos y el rango que son dentro de las primeras medidas de dispersión que vamos a ir analizando. ¿Sí? ¿Está claro entonces? Sí, profe. Perfecto. Otra de las medidas de dispersión constituyen la varianza y la desviación estándar. Ahora, ¿qué es la varianza? La varianza es la media aritmética de las desviaciones de las medias elevadas al cuadrado. Significa, ya aprendimos a hacer desviación media y me decía que la desviación media era la sumatoria de x menos de x media o x media con la rayita. Y ahora me dice que es la misma desviación media, pero que está elevado al cuadrado. Esa es una varianza, ¿sí? La varianza no es negativa y es cero solo si todas las observaciones son las mismas. Lógicamente, al ir restando, pues todas se restarían de la misma media y en realidad me quedaría una varianza de cero, ¿no?
Pero cuando me pidan sacar la desviación estándar, no es otra cosa que sacarle la raíz cuadrada de este valor de varianza que yo ya puedo tener. ¿Correcto? Entonces, lo primero que yo tendría que hacer, sacar varianza. ¿Cómo? Haciendo este calculito de aquí y luego reemplazo esa fórmula sacándole la raíz y ya tendría la desviación estándar. Bien, voy a hacer eso. La fórmula como tal de la varianza de la población es esta. Sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de x menos mu elevado al cuadrado y todo eso dividido para n. Esta, con relación a la que acabamos de ver, varía únicamente en que si yo le pongo x menos x barra, todo esto elevado al cuadrado y dividido para n, no estoy haciendo otra cosa que diciendo que esta es una varianza no de la población, sino de la muestra. Pero ya vamos a ver que tiene una pequeña diferencia nada más, ¿no? Entonces, cuando hablo de varianza de la población, voy a colocar mu porque para la población la media se calculaba con esta letrita. Para la media, para la muestra se calculaba con el X barra. Esto ya sabemos, ¿no es cierto? Cuando hablo de población, la N que acompaña mi fórmula debe ser la N mayúscula y cuando hablo de una muestra es la N minúscula. Bien, entonces, cada uno de los términos está aquí. Esto es sigma, X que son el número de observaciones, cada uno de los numeritos que aparezca en la tabla, mu que es la media y N que es la población. Si yo reemplazo cuando me pidan sacar la varianza de la población, pues lógicamente voy a utilizar esta formulita que aparece aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el proceso que yo debo seguir? Comienzo por determinar la media. Siempre necesitaré tener calculado primero la media. El paso 2, calcular la diferencia entre cada observación y la media, el x menos mu, ¿ya? Y luego debo elevarle al cuadrado. Bien, luego el paso 3 va a ser la suma de todas las diferencias elevadas al cuadrado, la sumatoria final. Y por último, divido la suma de las diferencias elevadas al cuadrado para el número total de la población. Es ir reemplazando paso a paso cada uno de los elementos de la fórmula que acabamos de revisar. ¿Sí? Miren este ejemplo. El número de multas de tránsito que se aplicaron el año pasado por mes en la Agencia Metropolitana de Tránsito es de 38, 26, 13, 41 y 22. ¿Cuál es la varianza de la población? Me dice. ¿Sí? Entonces, me están dando aquí 12 valores, uno por cada mes, ¿ya? Y me está pidiendo que yo calcule la varianza de la población. Pero yo no puedo calcular la varianza sin antes haber calculado la media. ¿No es cierto? Por lo tanto, he colocado en una tablita cada uno de los meses, he puesto los valores de las multas respectivas y para sacar el X menos mu, yo deberé tener el cálculo de ese valor. Es decir, voy a dividir este total que me da 300, es decir, acá voy a poner, ¿no? Para sacar mi media va a ser igual a esta sumatoria que me dice que es 348 dividido para 12. Y ya tendría el valor de mi media. ¿Correcto? Por lo tanto, el valor de esa media me dice que es igual a 29. Y ese valor es el que yo voy a ir restando uno por uno estos valores. Es decir, voy a ir poniendo 19 menos 29. Aquí me daría un menos 10 y ese menos 10 elevado al cuadrado pues se hace un 100 positivo. Lo mismo con cada uno de estos 12 valores y me quedaría una tabla parecida a esto de aquí. ¿Sí? El menos 10, ¿de dónde salió? Recuerden, restando 19 menos el 29 que me dio mi media. En cada uno de ellos. Acá tendría que poner 17 menos 29 y me da el menos 12 y así sucesivamente.
¿correcto? Por lo tanto, la sumatoria de este x menos mu al cuadrado me dice que es 1488. Ya tengo la primera parte. Lo único que me falta para sacar mi varianza es dividir este valor para 12 meses, ¿correcto? Y ahí tengo. Mi varianza es igual a 124. Si yo les pidiera directo sacar la desviación estándar, ¿cuál sería el resultado? La desviación estándar. Si esta es mi varianza, ¿no es cierto? Y decía yo que la desviación estándar era únicamente sacar la raíz cuadrada de esta desviación, de esta varianza. Por lo tanto, mi desviación estándar no sería otra cosa que la raíz cuadrada de 124. ¿Sí? 38,6. Perfecto. Tendría como resultado una varianza y una desviación estándar en el mismo ejercicio. Voy a ponerle aquí el valor que me dicen. Ay, caramba. No, perdón, profe, es que saqué la raíz cuadrada de 1488, me confundí. No, es del valor, esta ya es mi varianza. Varianza es de elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Mi sigma al cuadrado es igual a 124. Ya una vez que hicimos todo este procedimiento, este es mi resultado. En cambio, la desviación estándar es sacar la raíz cuadrada de este 124. Ahí ¿Cuánto? sale 11,14. 11.14. Perfecto, gracias. 11.14. ¿Sí? Entonces, para poder trabajar con estas estos dos calculitos que yo estoy haciendo ahora, el primer paso será que ustedes recuerden que es obligatorio calcularle la media. Con la media voy haciendo la resta para ir formando el x menos mu. A ese valor lo elevo al cuadrado y la sumatoria de todo eso divido para la cantidad total de la población y ya tengo mi varianza. Y la desviación estándar no es otra cosa que sacar la raíz cuadrada de esa información que acabo de obtener. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo decir aquí que el valor de la media, ¿no es cierto? En donde más concentradito están los datos es en 29, que es el valor que me da la media. La media de las multas de ANT constituye una medida de ubicación más representativa, me dice. Esa es la conclusión. ¿Ya? A ver, antes de pasar. Entonces, no sé si quedó claro cómo sacar la varianza. Solamente Sí, es ir reemplazando fórmulas, ¿no es cierto? Perfecto. Y como ya hicimos aquí el cálculo directo de la desviación estándar, acá no tengo otra cosa que la explicación nada más. Si ustedes observan, el sigma solito significa desviación estándar y va a ser igual a la raíz cuadrada de esto que acabamos de encontrar ahorita, de la sumatoria de x menos mu elevado al cuadrado dividido para n. ¿Sí? Que puedo irlo haciendo una por una en caso que yo no tuviera la varianza y me pidieran calcular la desviación estándar. Repetiría el mismo procedimiento y al final solamente sacaría la raíz cuadrada. ¿Sí? Y ahí tendría mi desviación estándar. Ahora, para este ejemplo me dice, este año la oficina en Filadelfia contrató a 5 contadores que están haciendo prácticas. Los salarios mensuales iniciales de estos fueron 3.536, 3.173, 3.448 y 3.121 y 3.622. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 salarios. Me dice que calcule la media de la población, que estime la varianza de la población y que saque la desviación estándar de la población. Las mismas cosas que hice hace un momentito. Y adicional a esto me dice, la oficina de Pittsburgh contrató a 5 empleados que están haciendo prácticas. El salario mensual promedio fue de 3.550 y la desviación estándar de $250. Y ahora me dice que compare los dos grupos. Entonces se pueden encontrar con ejercicios parecidos a estos que acabamos de hacer. La primera parte del literal a la C, exactamente lo mismo que ya hicimos, lo vamos a ver a continuación. Paso 1, sacar la media, ¿correcto? Me dice que la media es igual a 3.380. Paso 2, sacar la varianza.
¿Cómo hacíamos? Puedo trabajarle así cuando son datos pequeñitos o puedo trabajar en la columna hacia abajo, ¿no? Colocando los numeritos de esta manera, más acá, así, 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 hacia abajo para ir restando el valor de X menos el valor de la media y al frente puedo hacerle el X menos media al cuadrado. Si yo tengo una calculadora de esas súper poderosas, ustedes podrían inclusive ir haciendo de forma directa el cálculo para sacar el resultado. Sin embargo, recuerden que para los exámenes siempre se califica el procedimiento. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, me salió el total tanto y yo no veo el procedimiento. ¿Sí? Entonces siempre es recomendable mantener nosotros los valores en esa tablita. Bien, tengo entonces con estos cálculos, resté cada uno de los valores de X del total de la media que calculé hace un momentito que me dio que era 3,380. Eso estoy haciendo. Cada uno de esos valores deben estar elevados al cuadrado y a la vez deben tener una suma, es decir, deben irse sumando valor por valor, ¿no es cierto? Y dividirles para 5, que es el total de datos de la población. Por lo tanto, la varianza para este ejercicio me da un valor de 39,498.8, perdón. ¿Qué hago con este valor? La desviación no es otra cosa que sacarle la raíz. Por lo tanto, tengo una desviación de 198.72. Cumplidos los tres literales, A, B y C. Perfecto. Lista la primera parte. Ahora, por ahí había una partecita en el literal D que me dice, volvió a contratar a los mismos 5 empleados, pero ahora el salario mensual promedio es de 3,550 y la desviación estándar es de 250. ¿Cómo se analiza esta parte de aquí? Mire, si yo tomo la referencia de mi primera parte de A a C, a mí me salió una media de 3,380. ¿Correcto? ¿Sí? Y ahora acá, para este segundo enunciado en el literal D, me dice que la media fue de 3,500. ¿Ya? Y la desviación estándar yo considero como más menos valores de izquierda y derecha. Me dice que para el primer caso, ¿cuánto me dio mi desviación? 198.72, que sería el de aquí. 198.72 por izquierda y por derecha, ¿no es cierto? Derecha, izquierda. 198.72. En cambio, para este literal D me da el valor de la media 3,500, pero me da una desviación de 250 en la derecha y 250 en la izquierda. ¿Sí? ¿Cuál sería de las dos la más recomendable? La de 128. Perfecto, la 198, la que está más cercana a la media, el valor más pequeñito en la desviación. Incluso si ustedes observan, aquí la media también es mucho más alta, 3,500 y este es 3,380. Por lo tanto, hay mucha mayor proximidad, más apegaditos los datos en este primer caso que en este segundo. Y el enunciado solamente me decía, con estos datos, compare los dos grupos. Por lo tanto, yo diría que hay más variación en la oficina de Pittsburgh, en esta de acá, hay más variación, ¿no es cierto? Ya que la desviación estándar es mayor y la media también es mayor en esta misma oficina. Por lo tanto, conclusión, trabajaría con los datos de la primera opción. ¿Sí? Entonces, calcular rango, desviación media, varianza, desviación estándar, no es nada complicado. Solamente reemplazar las formulitas y listo. ¿Sí? No sé si quedó claro hasta aquí. Sí, profe. Perfecto. Bien. Y también les había dicho hace un momentito, cuando hacíamos referencia de la varianza, que la varianza muestral sufre una pequeña variación, les había dicho, ¿no es cierto? Si yo les colocara aquí la sumatoria de X menos X media,
al cuadrado dividido para n. Yo podría decir, esta debería ser mi varianza muestral, porque el X media me indica muestra y n me indica muestra. Sin embargo, si ustedes observan, esto es bastante parecido a la varianza poblacional. ¿No es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que la poblacional trabaja con sigma elevada al cuadrado, me dice que es la sumatoria de x menos mu elevado al cuadrado y todo esto está sobre n. Esa es mi varianza poblacional. La varianza muestral quita esta n mayúscula y coloca la n minúscula menos 1. Así se calcula la varianza muestral. Y se le representa con la letra S al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, es exactamente la misma fórmula de la varianza muestral y lo único que cambia es el denominador, porque ahí debo restarle 1 al valor de la muestra. ¿Sí? ¿Qué hago con eso? Exactamente los mismos pasos que hicimos hace un momentito para calcular la varianza poblacional. ¿Ya? Las siglas o los parámetros que utiliza esta varianza muestral, S al cuadrado es varianza muestral, X es cada una de las observaciones, X media es la media de la muestra y N es el número de observaciones realizadas de la muestra. ¿Por qué está aquí X media y por qué está aquí mu? Las dos es exactamente lo mismo, representa media. ¿Por qué les pongo de esta manera? Porque ustedes deben familiarizarse con los conceptos que toman en cuenta los diferentes autores, ¿no? Hay autores que le trabajan en la fórmula con el valor de la mu, es decir, la media con este signo, y es exactamente lo mismo si aparece la X raya. Puede estar entonces en esta formulita también colocado como sumatoria de X menos X barra elevado al cuadrado y todo esto dividido para n menos 1. Obligatoriamente debo restarle el 1 cuando estoy haciendo datos o análisis de la población, perdón, de la muestra. ¿Sí? El procedimiento lo mismo, me dice aquí que los salarios por hora de una empresa de empleados de medio tiempo son 12, 20, 16, 18 y 19 y me pide que calcule la varianza de la muestra. Lo mismo, ¿no es cierto? Coloco hacia abajo los valores de X, resto del valor de la media que acabo de calcular, ¿sí? ¿Cómo saqué la media? Tengo 85, entonces divido 85 para 5 y me debe haber dado, para que sea aquí negativo, 12 menos 17, ¿no es cierto? Entonces mi media debe haber sido igual a 17. Dividan por favor 85 para 5 para verificar que es 17. Sí, profe, es 17. Perfecto. Entonces tengo aquí 12 menos la media menos 5. 20 menos 17, 3. 16 menos 17, menos 1. 18 menos 17, 1 positivo. Y 19 menos 17, 2. Cada uno de ellos elevados al cuadrado y su sumatoria me da igual a 40. Por lo tanto, 40 dividido para, ya no es 5. ¿Sí? Aquí tengo 5 datos, pero la varianza muestral me dice que al n debo restarle 1. Por lo tanto, divido para 4. Y me da un valor de una varianza muestral igual a 10. ¿Correcto? Fácil, es exactamente lo mismo. Lo único que hay que recordar es el valor de n. Nada más. ¿Ya? Restarle 1 al n para no tener mayor inconveniente. Perfecto. Ahora, la desviación estándar muestral, igualito, es la raíz cuadrada de la varianza muestral. Del mismo valor que acabo de obtener, tendría que sacarle la raíz y listo. Ya tendría entonces el cálculo de la desviación estándar muestral. ¿Sí? Son cálculos o fórmulas realmente sencillas. En el ejemplo anterior nos dio a nosotros una varianza muestral de 10, por lo tanto su desviación muestral será la raíz de 10 y me dará un valor de 3.16. ¿Sí? Perfecto. Ahora, en cuanto a las medidas de dispersión, no hay nada más que hacer, solamente aplicar esas formulitas y luego analizar el valor que me va dando en cada una de ellas para poder presentar los resultados.
Listo. Ahora, en cambio, cuando yo hablo de medidas de posición, aquí sí hay que ponerle un poquito más de atención porque ya necesitamos trabajar con lo que les había mencionado hace un momentito, que eran los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿En cuántas partes voy a dividir a una recta? ¿Sí? Voy a colocar aquí una rectita, ¿ya? Y esta recta, si es que me dice que sean cuartiles, deben estar divididos en 4 partes iguales. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Si fuera quintiles, esta misma recta se dividiría en 5 partes. Si es que fuera deciles, la misma recta ahora se divide en 10 partes. ¿Ya? Y si es que fueran percentiles, esta recta debe estar dividida en 100 partes. A eso hace referencia. ¿Ya? Y ahora, a ustedes les va a decir, calcule el percentil 80. Listo, yo debo saber cómo aplicar la fórmula para saber en esa porción número 80 qué cantidad de datos yo tengo. ¿Correcto? ¿Qué hago entonces? Voy a ir analizando cada uno de estos valores. Primero, los cuartiles. Me dice que son los valores que dividen, ¿no es cierto?, a mi recta en 4 partes iguales, ¿sí? Cuartil viene de 4. Ahora, cuando yo divido a la recta, voy a ponerle aquí la recta nuevamente. Tengo 1, 2 y 3. Si yo cuento, este sería mi pedazo 1, mi pedazo 2, mi pedazo 3 y mi pedazo 4. Pero en cambio, las letras que yo pongo para representar los cuartiles son Q mayúscula 1, Q mayúscula 2 y Q mayúscula 3. Únicamente esas 3. Si por ahí yo les pusiera en el examen, determine si Q mayúscula 4 es igual a 45, por ejemplo. Analizando el conjunto de datos que les presento a continuación, de una, ustedes deberían decir que eso es falso. ¿Por qué? Porque no existe un Q4. Únicamente llega desde el Q1 hasta el Q3. Por favor, no se olviden. ¿Por qué? Porque cada cuartil representa el 25%, este el 50% y este el 75% de los datos. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Perfecto. Y el cuartil 2 coincide siempre con la media. Siempre, siempre, siempre. La mitad de los datos estará en el cuartil 2. Siempre. ¿Ya? Acá está bien explicadito con grafiquitos. Entonces tengo 4 partes iguales de la recta, Q1, Q2 y Q3. No más. No puedo tener más de esos Q. Q2 es igual a la media. ¿Ya? Continúo. Ahora tengo el cálculo de esos cuartiles. Voy a suponer que el primer paso que me dan es los datos no ordenados, es decir, estos datos en bruto. Facilito sacar los cuartiles. ¿Por qué? Porque solamente tendría que ordenar los datos. Si son números impares, pues fácil. Yo voy sacando o dividiendo en partes iguales, colocando en mi misma recta, pongo la mitad. Saco un pedazo y saco otro pedazo. Tengo Q1, Q2 y Q3. Listo. Se acabó el ejercicio. Si yo les dijera, ¿cuál es el cuartil número 3 de estos datos? Ustedes dirían 7. Y eso es facilito. Pero como les había dicho, pocas veces van a tener ejercicios de ese tipo, ¿no es cierto? Si en cambio fueran números pares, ahí lo que tengo que hacer es ir analizando. ¿Por qué? Porque debo sumar los valores y colocarles uno solo. Es decir, miren en este, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Si yo quisiera hacer una recta, ¿ya? Que no es recta, pero bueno. ¿Cómo divido en realidad los datos si es que son datos pares? Lo que se hace es lo siguiente. Voy a dejar solito el primer valor y solito el último valor. Y luego comienzo a ir haciendo grupos de 2 y dividiendo para 2. La sumatoria de esos 2 dividido para 2. Y vuelvo a acomodar los datos.
¿ya? Ahora tengo 1, 2.5. Sumé el 4 y el 5, dividí para 2 y me dio 4.5. Sumé el 6 más el 7, dividí para 2, me dio 6.5. Y el 9 que estaba por acá. Y ahora sí yo podría decir la mitad, la mitad, la mitad. Listo, ya tendría que este es mi Q1, que este es mi Q2 y que este es mi Q3. Fácil si es que fuera datos no agrupados. Inclusive, si es que la cantidad de datos fueran un poquito más, hasta ahí, antes de pasar. Inclusive, si es que no fueran tan chiquititos, fueran un poquito más, no hay problema porque yo puedo tranquilamente ir organizándolos y dividiendo los que me queden justo en la partecita de la raya. Es decir, aquí habría una raya, por lo tanto, agrupo estos dos valores, sumo para 2. Aquí habría otra raya, sumo estos dos, divido para 2. Aquí habría otra raya, sumo los dos, divido para 2. Pero no siempre va a aparecer ejercicios así de sencillos. Ya vamos a ver en un ejercicio un poquito más extenso. ¿Quedó claro cómo voy a identificar los cuartiles? No se olviden que siempre serán Q1, Q2 y Q3 mayúscula la Q y jamás podrá existir un Q4 mayúscula. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Perdón, no entendí. ¿Qué pasa si es que los números no son pares? Si no son pares, facilito. Ustedes ubican los números, ven el que queda en la mitad, ahí le ponen la rayita inicial y luego dividen. Tendría que contar cuántos a la derecha, cuántos a la izquierda y ya tendría el Q. Pero cuando no son impares, son pares, debo ir agrupando estos valores para sacar el valor medio. Para hacerles impares, a eso me refiero. ¿Sí? Ah, ya. Perfecto. Ahora, los quintiles, no es muy usado esta medida, sin embargo debemos conocerlo. ¿Por qué no se lo usa mucho? Porque aquí es difícil sacar la media. ¿Por qué? Porque va de 20 en 20. Si ustedes observan, los quintiles dividen en 5 partes iguales a la recta, parte 1, 2, 3, 4 y 5. Pero abajo se va a identificar con la Q minúscula 1, Q2, Q3 y Q4. ¿Correcto? Igualito, si yo les dijera, calcule el quintil número 5 de ese conjunto de datos, la respuesta sería que esto no existe, únicamente hasta el Q4. ¿Ya? Cada pedacito de estos, cada quintil, tiene un valor de 20%, 20, 40, 60 y 80%. Por lo tanto, aquí en ningún lado aparece el 50%, que sería la media, por eso es que no es muy utilizado en realidad, pero existe. Es un cálculo que también se lo hace. Los deciles dividen a los datos en 10 partes iguales. P1 hasta P10, pero va numerado desde el D1 hasta el D9. Si yo les pongo calcule el D10, ustedes me dicen, eso no existe. ¿Ya? Cada pedacito de estos, cada D1, D2, D3, vale 10%. Por lo tanto, sí puedo sacar aquí la media y mi media estaría en el D5, ¿no es cierto? Porque el D5 valdría 50%. ¿Ya? 10% cada una de esas D, hasta llegar al 90%. ¿Ya? Y por último, los percentiles dividen en 100 partes iguales a esa recta y cada rayita que aparezca ahí tendrá un valor de P1, P2, P3 hasta el P99. Si yo les digo, calcule el P77, es fácil, ya van a ver que solamente existen unas formulitas nada más. Aquí sí puedo sacar la media porque en donde coincida el P igual a 50, ese valor será el valor de mi media. Entonces, en cuartiles, en deciles y en percentiles, yo sí puedo calcular la media. Si en la pregunta del examen dijera, en cuartiles, quintiles y percentiles, ¿puedo calcular la media de forma directa? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, no, a ver, ¿en cuáles nomás dijo? Perdón. Cuartiles, quintiles y percentiles. No, no hay cómo. Correcto, no hay cómo porque los quintiles no tienen un cálculo directo de la media.
¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Ahora, continuamos entonces. Déjenme un segundito. Ya. Bien. Ahora, ¿qué necesito para ir haciendo ya los cálculos de estas fórmulas? Pues esto de aquí. Es facilito memorizarlo. Cuartiles. Q1, Q2, Q3. Nada más, no hay un Q4. Voy a poner, si me piden el cuartil 1, pongo 1 por N, que sería el total de la población que yo esté analizando, y dividido para 4. ¿Por qué para 4? Porque los cuartiles dividían en 4 partes iguales. ¿Ya? Reemplazo, si es del Q2, pues 2 por N sobre 4. 3 por N sobre 4. ¿Qué pasa con los quintiles? Los quintiles dividían en 5 partes iguales. Entonces, deberé dividir para 5. Q1 es igual a 1 por N sobre 5. Es decir, si ustedes observan, la fórmula es exactamente la misma. ¿Qué es lo que está cambiando? El 5. Perfecto, los denominadores. ¿Correcto? ¿Sí? Si ven acá, cuartiles, 4. Quintiles, 5. Si les pregunto, los deciles, ¿qué denominador tendrá? 10. Perfecto, el 10. Es lo mismo, desde el de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 hasta el de 9. No me puedo pasar del de 9. Y aquí está mal, no, aquí se ha ido un 10. Aquí es 9. Y lo único que voy colocando aquí es el número. Si este es de 1, 1. De 2, 2. Si aquí fuera de 7, 7 por N sobre 10. ¿Por qué? Porque los deciles dividen para 10 partes al denominador y los percentiles para 100. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Fácil, ¿no es cierto? Si yo les pidiera, supongamos, les digo, por favor, calculen el percentil 67. ¿Qué debería poner? Perdón, el percentil. Sí, percentil. 67 por N sobre 100. Perfecto. 67 por N sobre 100. Esta es la primera parte, lo fundamental que debe estar completamente claro para que ustedes puedan hacer los datos que vamos a ver a continuación. ¿Sí? ¿Está entendida esta partecita? Sí, profe. Perfecto. Bien, miren aquí. Yo tengo aquí un ejemplo en donde están los datos no agrupados, es decir, son datos brutos que yo los puedo tranquilamente ir ordenando. Y ahora me pide que halle los valores correspondientes a Q1, Q2 y Q3. Y me pregunta si es recomendable hallar el percentil. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Como son datos brutos, yo puedo ordenarlos. ¿Sí ven? Desde el más pequeñito hasta el más grande. Solamente les he ordenado en forma vertical para que sea mucho más fácil visualizar nada más. Ahora, si yo cuento la cantidad de datos, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Es un número par. Como es un número par, al momento que yo tenga que sacar los cuartiles, significa que dividiré estos datos en 4 partes iguales, ¿no es cierto? Después de cada 5 números yo deberé poner una rayita, porque ahí estaría dividiendo en 4 partes iguales. ¿Estamos correctos? Sí, profe. Perfecto. Miren ahí, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, pongo una raya. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, otra raya. Cuento 5 y pongo otra raya. Esa es la manera correcta de poder hacer o sacar los datos de los cuartiles. Ahora, como era un número par, significa que no me quedó en la mitad de este valor. Y yo tengo que hacer esto de aquí. Sumar estos dos, dividir para 2 y aquí me va a aparecer un numerito. ¿Ya? Hago lo mismo. Tomo estos 2, divido para 2 y ya tengo el otro cuartil. Y acá, estos 2 numeritos, dividido para 2 y ya tendría mi tercer cuartil. Así voy a sacar cuando se traten de datos no agrupados. Sí, es sencillo en realidad. Si ya digo, tengo 20 datos, 20 dividido para 4 a 5. Después de cada 5 números yo trazaría una recta. Pero como en este caso
en este caso, la cantidad total son números pares, yo tengo que sumar los dos que me quedan por arriba y por abajo de la línea, dividir para 2 y ese sería el cuartil 1. Cuartil 2 sería 2 más 2, dividido para 2 es 2. Y el cuartil 3, 240 más 250, dividido para 2, mi cuartil 3 ha sido 245. Esto es demasiado sencillo para que a mí me toque el día de un examen, pero es la manera correcta como yo puedo calcular percentiles, quintiles, deciles, etcétera, utilizando datos no agrupados. ¿Sí? No sé si quedó claro esta partecita. Profe, y ahí en vez de ordenarles de esa forma y de ahí, o sea, irles dividiendo, ¿no es más fácil aplicar la fórmula? Ya, yo podría hacer eso de ahí, pero en realidad, si ustedes observan, calculando de forma directa, no me sirve esa fórmula porque estoy trabajando con datos no agrupados. La fórmula que les indiqué hace un momentito es para calcular datos agrupados, es decir, cuando yo trabajo ya con las tablas de frecuencia. ¿Sí? Porque miren aquí, si yo les dijera, calculen el quintil Ah, 1, ya, listo, profe. ustedes dijeran 1, voy a ponerle aquí. Si es que fuera Q1 y aplico la fórmula, 1 por, ¿cuál es el total de datos? 20, ¿no es cierto? Dividido para, ¿cuántos datos tengo cuando es cuartil? 4. 1 por 20, 20. Para 4, 5. En realidad no me va a dar el resultado, sino me está diciendo que en 5 yo ponga esta rayita, pero no me está dando el valor exacto del cuartil. ¿Sí? Entonces, lo que necesito ahorita es que se diferencie. Cuando yo trabajo con datos no agrupados, necesito ordenar de mayor a menor y dividir, si es que es 20 datos, por ejemplo, dividir para 4, digo 5. Cada 5 números trazan una liñita. ¿Ya? Y ahí, si es que es par, pues lógicamente toman arriba y toman abajo, suman y ya tienen el valor dividido para 2, que sería el resultado de su cuartil. Así se trabaja cuando son datos no agrupados. ¿Ya? Y había una pregunta que decía, ¿es recomendable trabajar con un percentil? La respuesta debería ser no, porque solo tengo 20 datos y los percentiles era para 100 datos. ¿No es cierto? Por lo tanto, no sería apropiado sacar el percentil porque ni siquiera tengo datos suficientes para sacarlos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando yo trabajo con datos agrupados? ¿Sí? Si ustedes observan, la fórmula que deben manejar va a ser esta que está aquí. Q sub K si es que se tratara de cuartiles. Luego, esta misma formulita cambiaría solamente la letra y el denominador. Necesito que se memoricen esta fórmula de acá, ¿ya? Miren lo que está aquí. Este K por N sobre 4 es lo mismo que vimos hace un momentito. El Q1 igual a 1 por N sobre 4. ¿Correcto? Significa que si aquí me dijera, calcule el Q2, ustedes dirían, aquí viene el 2 por N sobre 4. ¿Sí ven? Aquí voy a utilizar esa fórmula que vi hace un momentito. Luego, ¿qué me dice la fórmula? Estoy haciendo el análisis de cuartiles, ¿no? Por eso está la Q mayúscula acá. La Q únicamente debe ir desde el 1 hasta el 3. ¿Por qué? Perdón, la K, porque las Q tienen Q1, Q2 y Q3, no más. Por eso está indicándome que la K va solamente hasta el número 3. Entonces, Q sub K significa cualquiera sea el cuartil que me pidan calcular, voy a poner límite inferior más K por N sobre 2 menos F mayúscula sub I menos 1 dividido para F minúscula sub I y toda esta división de aquí multiplicado por A sub J. Ahora ustedes dicen, ¿y eso qué significa? ¿Está complejo? No es complejo. Esa formulita solo hay que memorizarse porque esa mismo les va a servir para deciles, para quintiles, para percentiles. ¿Qué va a ir cambiando? Lógicamente, la letra que aparezca aquí y este valor que aparezca acá.
Si es que fuera deciles, desaparece la Q, viene la D mayúscula, desaparece el 4 y entra el 10. Si fuera quintiles, viene la Q minúscula, desaparece el 4 y entra el 5. Si fuera percentiles, aparece la P mayúscula, le quito el 4 y le pongo el 100. Y el resto es lo mismo. Pero ahora, ¿qué es esto? Si ustedes recuerdan cuando vimos tabla de distribución de frecuencias, yo sé que L sub I es el límite inferior de mi intervalo, ¿no es cierto? F sub I es mi frecuencia absoluta y F mayúscula sub I es mi frecuencia absoluta acumulada. Pero, ¿qué hago entonces? ¿Cómo calculo utilizando mi tablita de frecuencia? Es bien sencillo. ¿Sí? Ahí están solamente los nombres de los datos que les acabo de mencionar ahorita. Ahí me faltó A sub I. A sub I es la amplitud de la clase. ¿Cómo sacaba la amplitud de la clase? Si yo les digo aquí tengo 8 y acá tengo 15. ¿Cuál sería la amplitud de esta clase? Amplitud o 7. rango, correcto. 15 menos 8, 7. Perfecto. ¿Sí? Bien, miren el ejercicio que está aquí. Y es exactamente lo mismo para cualquiera de los enunciados que vamos a ir viendo a continuación. ¿Ya? Permítanme leer el chat que dice. Ya, correcto. A ver, me dice 67 por ahí. Ah, ya me estaban respondiendo nada más. Ya, 8 más 15. No dividido para 2. La resta, ¿no? 15 menos 8, ese valor sería mi amplitud del intervalo. ¿Ya? Ahora, me dice, calcular los cuartiles de la distribución de la tabla. Significa que quiere Q1, Q2 y Q3. Aquí es bastante complicado. Yo no podría decir, trazo una recta, tomo los dos valores, divido para 2, porque aquí estoy hablando ya de intervalos. Son datos agrupados. ¿Qué voy a hacer entonces? Me presenta el ejercicio así, va a aparecer siempre los intervalos, el F sub I y el F mayúscula sub I. Así les va a venir a ustedes en el ejercicio. Y el ejercicio les va a decir a ustedes que calculen el Q1, el Q2 o el Q3. ¿Ya? Miren ahí, acá está la formulita, ¿no es cierto? La fórmula que yo les dije que memorice. Estoy analizando los cuartiles. Ahora, el paso 1 va a ser sacar esto primerito. El Q1, que era la formulita que ustedes ya vieron. Voy a calcular los tres aquí, Q1, Q2 y Q3. Entonces, empiezo por el Q1. Q1 va a ser igual a 1 por N sobre 4. Reemplazo 1 por, aquí me dice que el total de los datos es 65. Por lo tanto, 1 por 65 sobre 4. Eso me da como resultado 16.25. ¿Qué hago con este valor? Este valor es clave para que yo tome ese dato de referencia en mi tabla de distribución. Voy a buscar en qué campo. Aquí miren, en F mayúscula sub I, voy a buscar en esa columna un número que sea mayor o igual al que acabo de obtener. ¿Sí? Paso 1, saco el cuartil, Q1. Este resultado, paso 2, voy a ubicarle en esta columna, es decir, vengo acá a F sub I mayúscula y busco un número que sea mayor o igual a 16.25. ¿Cuál sería? 18. Perfecto, 18. ¿Qué hago entonces? Tomo una pintura, un resaltador o lo que ustedes quieran y van a pintar toda esa fila donde se haya encontrado el F sub I. Eso es fundamental. Con esta fila marcada, yo voy a hacer todos los demás cálculos. ¿Sí? Paso 1, sacan el cuartil. Ese dato ustedes buscan en la columna del F sub I mayúscula y pintan la fila en donde coincida que sea mayor o igual al valor que acaban de encontrar. Bien. ¿Qué hago con esto? Con esta fila referencia voy a hacer todos los demás cálculos. Ahora, voy a copiar la fórmula. Voy a poner acá. ¿Qué cuartil estoy sacando? El primero, Q1. Luego, me dice límite inferior. Vengo a la fila que pinté. Yo les pregunto, de esa fila marcada, ¿cuál sería el límite inferior? 60. Perfecto, 60, que es este valor de aquí. Este es mi límite inferior. Entonces coloco ese valor acá. Más,
K por N sobre 4, que es el primer paso que ustedes hicieron, ya lo tienen, es decir, 16.25. Menos, ahora, presten atención aquí, me dice, de la fila F sub I, reste una posición. No se olviden, está pidiéndome restar una posición. Casi siempre se equivocan y vienen acá y dicen, aquí es 18, menos 1, 17. No es correcto. ¿Qué significa F sub I menos 1? Que si es que yo estoy trabajando con esta fila marcada, tome la posición anterior, es decir, el 8. ¿Está claro esa partecita? Sí, profe. Ya. Voy a suponer que me hubiera dado en esta fila de acá el 63. Si yo les pregunto, F sub I menos 1, ¿cuál hubieran puesto? 58. Perfecto. Está entendido entonces. La clave es que ustedes pinten con una pinturita o resalten esa fila para que no se me vayan a equivocar. Listo. Entonces, este que ya tengo aquí, menos la posición anterior de esta fila pintada que me da 8. ¿En qué columna? En F mayúscula. Dividido para F sub I. Ahora me dice, en esta fila que usted marcó, el valor que haya quedado en la celda de F sub I, ese valor le coloco. Y es del 10. Por la amplitud 60 de 70, 70 menos 60, la amplitud es 10. ¿Ya? Y aquí hay que tener muchísimo cuidado. Ustedes deberán primero restar 16.25 menos 8 y dividir para 10. Ese resultado multiplican por el 10 que tengo acá. Y todo esto de aquí le sumarían más del 60. ¿Cuál es el error que más cometen? Ustedes ponen 60 más, hacen esto y luego esa suma le multiplican por 10. Y es incorrecto. ¿Sí? Siempre se multiplica y se divide primero y luego se suma y se resta. Ley de los signos de las operaciones aritméticas. ¿Sí? Primero, siempre en un conjunto de sumas o restas o multiplicaciones y divisiones que ustedes tengan, cualquier expresión algebraica, siempre deberán resolver primero las aplicaciones o operaciones de multiplicación y división y luego las de suma y resta. Esa es una regla. Por lo tanto, van a hacer primero estos dos de aquí, dividen, ese resultado le multiplican y a ese resultado le suman. Por lo tanto, les da como resultado 68.25. Listo el cuartil número 1. ¿Sí? No sé si quedó claro hasta aquí. Sí, profe. Continúo. Voy a sacar ahora el cuartil 2. Ahí está marcado, ¿no? Para que ustedes sepan de dónde saqué los valores. Voy a continuar. Voy a hacer el cuartil 2. Por lo tanto, paso 1, esto es el mismo procedimiento siempre. Paso 1, calculo Q2. 2 por N sobre 4. N vale 65. Por lo tanto, me da 32.5. Voy a mi columna, F mayúscula sub I. Busco 32.5, no hay, pero el mayor es 34. Listo, pinté con amarillo esa fila. Comienzo a reemplazar. Límite inferior, 70, más este valor que ya calculé, 32.5, menos de esta posición, resto 1, me queda 18. Sobre el valor que me da en F sub I, que es 16. Multiplico por 10, que va a ser la amplitud. La amplitud es la misma siempre, ¿no? No varía nada. Siempre va a ser 10 porque estoy trabajando con la misma tablita. Y me da un valor de Q2 de 79.0625. Por favor, ayúdenme con el cálculo de Q3.
¿Sacaron el valor de Q3 ya? 90,75. Ya, veamos, 90,75. Entonces, me voy a mi F sub I, 90, no, mucho está, muy alto. Sería 3 por 65 dividido para 4. Usted ya me dio el resultado total, creo, ya con la operación. 48,75. ¿Cuánto? 48,75. 48,75. Ya, perfecto, 48,75. Entonces, el valor que deberíamos haber seleccionado sería el 58, ¿no es cierto? Sí, Perfecto. Luego multiplico. Voy a tomar 90 más 48,75 menos 48 y esto dividido para 10, multiplicado por 10. Y el resultado 90,75. ¿Todos sacaron ese valor? ¿Está entendido hasta aquí? sí, sí, profe, ahorita ya me salió. Perfecto. ¿Los Sí, profe. demás? ¿Sí? ¿Alguien que no esté muy claro, que se haya perdido y necesite que sea explicado mejor? ¿Todo está claro? Perfecto. Si es que está claro, ustedes no van a tener ningún inconveniente en calcular, sea el decil, el percentil, el quintil, el valor que les pida en el ejercicio, porque el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Miren, ¿qué pasa si me dan datos de deciles? El cálculo de deciles en datos agrupados. Miren que la fórmula es exactamente lo mismo. ¿Qué cambió? La Q por la D. ¿Qué cambió? El 4 por el 10. Nada más. Todo lo demás es exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo es, con la misma tabla, ahora voy a suponer que me dice que calcule los deciles, ¿ya? Si calculo el decil 1, tomo 1 por n dividido para 10 y me da que el decil 1 es 6,5. Con ese valor, 6,5 o mayor en esta fila es el 8. Marco la fila. Ese es el procedimiento básico. Si ustedes seleccionan adecuadamente la fila, no van a tener mayor inconveniente. Ahora, si yo comienzo a reemplazar de esta fila marcada, límite inferior, 50, más 6,5, que es el de 1 que ya calculé, menos, ¿qué pasa aquí? Si en esta necesito restar una posición, acá yo no tengo porque este es el primer valor. Cuando eso sucede, se pone 0 aquí, ¿sí? Resto menos 0 porque no existe ese valor. Y divido para el valor de f sub i que haya quedado, que sería 8. Reemplazo la formulita y tengo 58. Lo mismo haría para el de 2, ¿correcto? Reemplazo el valor, pinto la formulita y el valor de aquí, de este 18, cuando tenga que hacerle la posición anterior, debo poner el 8. Reemplazo y me da un valor de 65. Voy a pedirles que calculen el de 6. ¿Ya? 6 por 65 dividido para 10, ¿cuánto me da? 39. 39. Busco aquí 39, no tengo, voy a pintar el 48. ¿Ya? ¿Qué debería poner entonces? Debería poner 80 más 39 menos 34 dividido para 14 y por 10. Y ya tendría mi decil número 6. ¿Sí? La clave está en que ustedes saquen este primer paso y con esta referencia pinten la celda con la cual van a trabajar para que no se me confundan con los valores. Profe, Sí. ahí el 34 es, se le ¿Aquí? pone, ajá, ese Bien. valor debe ser siempre el que está arriba. Correcto, el que está arriba. Si era 48 el valor que seleccioné, tomo una posición menos, entonces 34. Si hubiera quedado aquí en 65 la fila, el valor 63. anterior 63, correcto. Ya. Perfecto. ¿Sí? Me dice aquí, ¿cuál sería el valor
del quinto decil y del octavo decil. Igualito, lo que hicimos ahorita. El decil quinto está en 32.5, por lo tanto tomo el 34. Reemplazo los valores 70 más 32.5 que ya calculé, menos del 34, la posición anterior es el 18, dividido para este 16 que queda aquí y por 10. Y exactamente el mismo procedimiento para cualquiera de los valores que les pida calcular. ¿Sí? Si yo les dijera, ¿cuál es el valor de D10? ¿Cuál sería la respuesta? La última tal vez. Ujú. No existe. ¿De qué es? Ah, cierto, ¿no? Y pues, profe. Correcto. La respuesta de ustedes deberían decir eso no existe. Porque ¿hasta qué número va los deciles? El 9. De 9. No se olviden que son preguntas típicas que aparecen en el examen. ¿Sí? Deben recordar ustedes, cuartiles del Q1 al Q3, quintiles del Q minúscula 1 hasta el Q minúscula 4, deciles del D1 hasta el D9 y percentiles desde el P1 hasta el P99. Por ahí me acuerdo que en un examen yo les puse una tabla parecida a esta y les puse, calcule el percentil 103 y la mayoría se puso a calcular. Y hasta pintaron, yo no sé ni cómo sacaron la celda que correspondía, por ahí alguien me puso que era la última y calculó el percentil 103. No existe. La respuesta que ustedes tendrían que poner, si yo les pongo esto de aquí, respuesta igual no existe. ¿Por qué? Porque solamente llega hasta el P99. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Perfecto, eso hay que recordar, porque como ustedes ven, el cálculo es idéntico, sea lo que sea. Mira aquí qué pasa con los percentiles. ¿Qué cambió en la fórmula? La D por la P y en vez del 10, el 100. Es lo mismito, lo mismito. Por eso les pongo siempre que el K solamente llega hasta el 99 en este caso. ¿Sí? Para que recuerden incluso que si yo les digo por ahí, el P110, ustedes deben decirme, eso es incorrecto, solamente hasta el 99. No existe esto de aquí. ¿Ya? ¿Qué hago? Lo mismo. Si ustedes ven, es la misma tabla, no he cambiado los datos. ¿No es cierto? No he cambiado para nada los datos. Ahora me dice, calcula el percentil 35. Hago el mismo procedimiento. Paso 1, P35. 35 por 65 dividido para 100, 22,75. Busco en mi columna F sub I. El mayor sería 34. Pinto la fila. Reemplazo. L sub I, 70, más el 22,75 que ya calculé, menos este valor anterior que sería 18, dividido para este 16 que aparece aquí y multiplicado por la amplitud que sería 10. Y me da un resultado de que el percentil 35 ha sido 72.97. Si ven, no hay nada de complicado si es que ya le cogieron la idea de cómo ubicar los valores en la tabla. La clave, ¿cuál es? Pintar de amarillo la fila en donde analice este F mayúscula sub I. Esto de aquí. Esto no puedo olvidarme. Pinto la fila que corresponde y comienzo a hacer solamente reemplazos correspondientes. Si me piden percentil 47, exactamente lo mismo. Me dice que trabaje con la fila del 34, reemplazo los valores y me da un percentil 47 de 77.843. ¿Cuál es el percentil 60? Por favor, van a calcular ustedes. Pero puede ponerle, porfa, en la Sí, tablita otra vez. correcto.
Profe, sale igual 83,57. Ya, veamos qué más aquí en los demás. Todos sacaron eso. ¿Alguien más sacó ya? Ochenta y tres punto cincuenta y siete me salió, profe. Ya, vamos comparando. Uno más. Sí, a mí me sale 83,57,1 igual. Ya. Bien, verifiquemos entonces. Tengo ahora. A ver, déjeme. Eso. 83,57. Es correcto. Sí, entonces, ¿qué hice? Multipliqué 60 por 65 sobre 100, me da 39. Ese valor busco en mi tabla. Como no tengo 39, tomo el mayor 48. Reemplazo. Le subí 80 más el 39 que ya calculé, ¿no es cierto? Menos la posición anterior, que es 34, dividido para 14 y multiplicado por 10, que es la amplitud. Me da como resultado 83,57. ¿Está entendido entonces? Sí, profe, aunque tengo, o sea, me confundo bastante con los datos no agrupados. Los no agrupados no es mucho el problema porque más se los puse como para que ustedes se den cuenta que también se puede hacer el cálculo, pero es un cálculo manual. A eso me refiero, ¿no? Si es que tuviera aquí, voy a suponer, tengo aquí 15 datos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, supongamos 7, ¿ya? ¿Cuál sería el valor de la mitad que deba poner ahí? El valor de la mitad, 4. Perfecto, 4. Es como que yo aquí trazo una línea. Entonces, mi Q2 va a ser igual a 4. ¿Ya? Ahora, de este Q2, parto en 2 o en la mitad y yo diría que ya le taché al 4, ¿no es cierto? Es como que le cojo y le pinto al 4. Ya desaparece el 4 y digo es mi cuartil 2. Luego, aquí hay 3 valores. El de la mitad, el 2. Entonces, mi Q1 es igual a 2. Y de estos dos, mi Q1, mi Q3 es igual a 6. Eso es manual, ¿ya? Ahora, ¿qué hago? Pudiera sacar de este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Pudiera sacar deciles? Sí, No, ¿no? no. No, porque solo es hasta el 9. Perfecto. Recuerden que para sacar deciles yo debería dividir en 10 partes iguales. Y no podría porque solamente tengo 7 datos. ¿Correcto? Si es que tuviera 20 datos, ¿podría sacar deciles? Sí, Sí podría, correcto, sí podría. Entonces, ¿qué hago cuando son datos no agrupados? Hago un cálculo manual. Si son menores a 10, únicamente puedo sacar cuartiles. Si son menores a 10, solo cuartiles. Si son menores a 20, por ejemplo, podría sacar cuartiles y deciles. Si son menores a 100, yo podría sacar cuartiles, deciles y percentiles. Eso hay que tener como referencia, la cantidad de valores. Ahora, ¿qué pasa cuando son números pares? Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿No es cierto? 8 números pares.
Voy a sacar cuartiles. 8 dividido para 4 me da 2. ¿No es cierto? Debajo de cada dos números yo voy a poner una rayita. Les voy a poner otro color. Y entonces cuento. 1, 2, pongo una raya. 1, 2, pongo una raya. 1, 2, pongo una raya y el otro que ya sería. ¿Cuántas partes tengo? Tengo parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. Pero ahora quiero saber el valor del quintil 1, quintil 2 y quintil 3. Si vieron que en el anterior que hice, cuando estaba los valores impares, yo taché el número y dije, este es mi cuartil 1, este es mi cuartil 2 y este es mi cuartil 3. Y si ustedes observan, aquí la recta no está tachando a ningún número. Por lo tanto, ¿qué hago? Sumo el de arriba y el de abajo. 2 más 3, 5. 5 dividido para 2, 2.5. Ya tengo mi cuartil 1. 4 más 5, 9. Ya tengo dividido para 2, 4.5. Y 6 más 7, 13. 13 dividido para 2, yo tengo 6.5. Y ya tengo cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, lo que pasa es que, profe, ahorita estaba revisando el deber porque tengo 30 datos y dice determine el 67º percentil, entonces ahí pongo que no hay, porque no hay cómo. Perfecto, correcto. Listo. Perfecto, ¿sí? Miren que si es que es datos no agrupados, yo debo analizar cuántos datos tengo. Si tengo solo 30 datos y me está pidiendo el percentil 67, por ningún motivo voy a poder sacar. ¿Cuál es la respuesta ahí? No existe. ¿Sí? ¿Qué podría sacar si tengo 30 datos? Podría sacar cuartiles, podría sacar quintiles y deciles, no más. Percentiles no, porque debería tener como mínimo 100 datos. ¿Sí? Por eso les decía que hay que tener en cuenta eso, porque en las pruebas suele suceder, ¿no? Yo les pongo la tablita, así tal como está aquí. Bien bonita la tabla. Y les digo, calcule el percentil 103. Y la mayoría se mata calculando. Si eso no existe. La respuesta es solamente poner no existe. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? Sí, profe. Ya. Cuando son datos no agrupados, lo único que yo tengo que hacer es ordenar los datos, ver si es que son datos impares, voy tachando incluso ya el número y yo sé que ese es mi cuartil. Pero si son pares, coloco la línea debajo y voy sumando el que esté arriba y abajo. Divido para 2 y ese es mi cuartil. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta aquí? Sí, profe. Y una última cosa, o sea, Sí, en el deber nos da, como usted dice, datos no agrupados. En perfecto. este caso no es necesario nosotros hacer la tabla, hacer las frecuencias y de No. ahí sacar allá. No, 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 no. Cuando le da la tabla y le pide calcular, perfecto, pero usted solamente deberá hacer, si es que es con datos no agrupados, manualmente como acabamos de hacer ahorita. Allá. ¿Sí? Perfecto. No sé si tienen alguna otra inquietud. Igual, perdón, profe, que le moleste en el Sí, deber. Solo no entiendo la pregunta, porque dice, ¿cuáles son las medias? Ah, no, perdón. Ah, es que leí mal, perdón, profe. No, ya está. ya, listo, no hay problema. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro esta partecita? ¿Está claro lo que hay que hacer? Sí, profe. Correcto, es fácil, ¿no? Al menos cuando son datos agrupados, es mucho más sencillo que si a mí me tocara ir calculando uno por uno los valores, ordenando y ahí dándome cuenta cuando son datos no agrupados. En las tablas es mucho más sencillo una vez que ustedes ubican el F sub I, buscan el valor mayor o igual al dato que les haya salido, pinten, acostúmbrense a pintarle o a señalarle para que no se me confundan después con los valores. Listo, ubican solamente en la formulita que corresponda y en lo demás es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí entonces? ¿Alguna pregunta adicional? Sí, profe, pero Sí. sí le quiero preguntar, ¿cuáles son las ganancias primarias por acción común? Lo que pasa es que eso me pregunta en el deber. Dice, ¿cuáles son las medias aritméticas de las ganancias primarias por acción común? ¿Qué significa eso? O Ya. sea, ¿qué significa? Lo que se está pidiendo es calcular la media. Las ganancias, léame la pregunta. Dice, aquí está. ¿Cuáles son las medias aritméticas de las ganancias primarias por acción común?
Correcto, es solamente un término administrativo, ¿no? ¿Qué le está preguntando ahí? La media aritmética. Ah, la Es media decir, aritmética. Ah, ya. correcto. Es decir, calcule la media de los datos de esas ganancias que deben estar presentadas ahí con valores numéricos. Sí, solamente es calcular la media nada más. Ah, ya. Listo, listo, profe. Muchas gracias. Perfecto. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta adicional? No, no, profe. Perfecto, chicos. Entonces, voy a tomarles lista nada más y nos quedaríamos hasta ahí para que puedan ustedes hacer la tareita si no hay más preguntas. A ver. Curicho Maritza. Curicho Maritza. Ah, ya, correcto, está en el chat. Perfecto. Erazo Denis. Presente, profe. Falconi Angie. Presente, profe. Correcto. García Joana. A ver el chat. Correcto. Ibáñez Oscar. Ibáñez Oscar. No está. Justis Carla. Justis Carla. No. Moreta Renan. Correcto. Morocho Víctor. Presente, profe. Reina Cintia. Presente, profe. Correcto. Román Juan. Presente, profe. Ruiz Marco. Presente, profe. Torres Cristian. Presente, profe. Correcto. Tusa Sebastián. Presente, profe. Villasís Caterine. Presente, profe. Almeida Kevin. Presente, profe. Astudillo Belén. Presente, profe. Cacarín Paola. Cacarín Paola. Ahí está. Farinango Laura. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Gómez Judith. A la compañera le botó la conferencia y le mandé ahorita al WhatsApp que no le deja ingresar y en que se queda la pantalla de ella. El link. Ajá. Ya le reviso aquí. Ya. Guerrero Luis. Presente, profe. Lord Génesis. Presente, profesora. Molina Andrea. Presente, profe. Parra Ivonne. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Pascual Rubén. Profe, disculpe, tal vez mencionó mi nombre. ¿Qué apellido? Justis Amador. Justis. Sí, ya le pongo. Gracias, profe. ¿Listo? Presente, profe. Ya. Pascual Rubén. Presente. Correcto. Solano Yuli. Presente, profe. Torres Jessica. Presente, profe. Trujillo Margarita. En el chat. Sí, correcto. Presente. Ya. Vega Yesenia. Presente, profe. Albán Eric. Albán Eric. En el chat. Sí. Correcto. Aponte Kerly. Presente, Inge. Cruz Cristian. Presente, profe. García Kerly.
Presente, profe. Harp Johan, Presente, profe. Romero Mateo, Presente, profe. Rosero Jason, Rosero, correcto. Perfecto. Bien, ahora les voy a comentar algo rapidito nada más. Ustedes deben haberse dado cuenta de que la plataforma que nosotros estamos manejando actualmente está con ciertos cambios, ¿no es cierto? Hemos ido modificando semana por semana cada uno de los enlaces, tienen pestañas de diferente color, tienen más actividades, inclusive que ustedes deben haberlas visto. Sin embargo, se nos ha pedido, las tareas van a seguir siendo para 8 días, pero ustedes el día de mañana van a encontrar, hoy mismo, ya más luego yo ya les subo 2 preguntitas que en la sección que corresponde a evaluación constructiva, me parece que dice, sección de construcción, aparecerá un cuestionario chiquitito con 2 preguntas nada más. Por ejemplo, algo similar a esto. ¿Puedo calcular el percentil 107 de un conjunto de datos agrupados? ¿Verdadero o falso? Falso. Perfecto. Entonces contestarán falso y listo. Y la segunda pregunta, son solamente 2 por cada clase, ¿no? Se me ocurre. Con datos agrupados, no, con datos no agrupados, necesito sumar 2 valores y dividir para 2 para sacar los cuartiles, por ejemplo. No. Sí, con datos no agrupados. Me faltó decir para valores pares. Sí, entonces, sí. Cositas así chiquititas de lo que hemos hablado en la clase nada más estarán en ese cuestionario. Esos cuestionarios no es que van a ser calificados sobre 10 puntos. Ustedes tendrán sobre 10 puntos la tarea correspondiente de la semana. Pero en cambio, al final nosotros vamos a tener una nota llamada actuación en clase. ¿Qué significa? Nos permite ver inclusive quién vino a la clase, quién estuvo pendiente de lo que se daba y deberán contestar en un máximo de un día las 2 preguntas que aparezcan ahí y un foro chiquitito relacionado al tema que hemos visto. ¿Sí? Son las nuevas disposiciones, es lo que nos han dado a nosotros como para evaluar si efectivamente ustedes están en clase, están participando, están poniendo atención. Entonces, 2 preguntitas en un cuestionario y un foro chiquitito en donde ustedes deberán emitir simplemente un comentario bastante sencillo de cualquier cosa que aparezca ahí. Eso, por favor, tómenlo como costumbre, irlo haciendo de un día para el otro para que pueda ser después calificado como actuación en clase. Profe, entonces dijo que ya mismo iba a estar disponible eso, ¿verdad? Sí, ahorita ya le armo el cuestionario y ya pueden hacer desde hoy hasta mañana, se cierra mañana 12 de la noche para que puedan en el transcurso del día poder contestar sin mayor inconveniente. Listo, profe. Perfecto, chicos. Entonces nos quedaríamos hasta ahí y continuaríamos en la siguiente clase. Profe. Sí. Listo, profe. Buenas noches. Buenas noches. Para errores de internet en la lista, me creo que me puso falta. Correcto, déjeme ver. Ibáñez. Perfecto, ya le corregí. Gracias, profe. ¿Listo? Bien, una pregunta. Sí. ¿Todo el cuestionario es desde hoy día, de esa clase? ¿O hay Correcto. desde las otras? No, solamente de cada clase. Si hoy estamos en la semana 10, el cuestionario será de lo que hemos visto hoy día. Solamente de eso. 2 Gracias. preguntas chiquititas, nada más. Ya, gracias, profe. Perfecto. O sea, profe, para semanas anteriores no está. Van a poner. No. Ya, profe. Sí. Nosotros también preguntamos eso, pero dijeron que en las anteriores solo hay que cambiarle al formato que estamos manejando ahora, pero no se les va a cargar con cuestionarios ni nada de eso. Desde esta semana arranca ya el asunto del cuestionario que deberán responder y un foro chiquitito. Ya, profe, gracias. Perfecto, chicos. Nos quedaríamos hasta ahí entonces y continuaríamos la siguiente clase. Ya les voy a subir las preguntas, ¿ya?